Piensa en el último par de gafas que compraste. Tal vez gastaste $200. Tal vez gastaste $400. Tal vez saliste de la tienda sintiendo que habías conseguido una buena oferta porque tu seguro cubrió $150. Ahora piensa en esto. Esas gafas cuestan entre $5 y $8 aproximadamente para fabricarlas. Cada pieza de ellas, las lentes, la montura, las bisagras e incluso el pequeño logotipo del lateral, cuesta en total aproximadamente lo mismo que un sándwich. Y la razón por la que pagaste 30 o 50 veces esa cantidad no es porque estén hechas con mejores materiales ni porque tengan un diseño más inteligente. Es porque una sola corporación ha pasado los últimos 60 años comprando silenciosamente cada parte de la industria de las gafas hasta que prácticamente dejó de existir la competencia. Esta empresa se llama EssilorLuxottica. Fabrica las gafas. Es propietaria de las tiendas que las venden. Gestiona el plan de seguro que ayuda a pagarlas. Incluso posee muchas de las marcas que tú crees que compiten entre sí. Hoy tiene un valor aproximado de $165.000 millones. Y alrededor de 4.400 millones de personas en todo el mundo que necesitan lentes correctivas han estado pagando los precios que esta industria decide cobrar. Pero ahora mismo una ciudad del este de China con menos de 1 millón de habitantes está haciendo algo que 60 años de consolidación corporativa no pudieron impedir. Está fabricando lentes y monturas de calidad comparable por una fracción del coste, y algunas empresas las venden por internet por entre $3 y $7. Si disfrutas de los videos sobre monopolios que se esconden a plena vista y sobre las personas que están comenzando a desmontarlos, recuerda que producir este tipo de contenido requiere mucho trabajo. Así que dale a me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente video. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo un hombre que empezó sin nada construyó uno de los imperios más completos de la industria de bienes de consumo y de cómo una ciudad china que casi nadie en el mundo conoce está comenzando a abrir una grieta en ese sistema. Pero para entender cómo unas gafas de $3 pueden amenazar a un imperio valorado en $165.000 millones, primero tienes que entender cómo funciona ese imperio. La misma lente con un logotipo diferente. Aquí está el detalle que une toda esta historia y también es uno de los más difíciles de aceptar. Cuando entras en una tienda Sunglass Hut y tomas unas Ray-Ban Wayfarer que cuestan $249 y después vuelves a casa y compras unas gafas de sol de Zenni por $22, existe una posibilidad real de que las lentes de ambos pares hayan sido fabricadas en la misma ciudad. Tal vez incluso en el mismo parque industrial. Tal vez en líneas de producción operadas por trabajadores similares, utilizando equipos y materias primas comparables. A la fábrica no le importa qué logotipo terminará colocado en la patilla. Produce millones de lentes y las vende a quien realice el pedido. El margen del fabricante puede ser muy parecido, tanto si esa lente termina dentro de una montura de $300 como si acaba en unas gafas de $15. Lo que cambia radicalmente es cuánto paga el consumidor al final de la cadena. No estás pagando $227 adicionales únicamente por una lente mejor. También estás pagando por un logotipo, por la experiencia de comprar dentro de una tienda con una iluminación cuidadosamente diseñada y por un sistema de distribución que ha tenido décadas para aumentar sus márgenes. Las gafas económicas procedentes de China no están atacando al imperio por la fuerza. Lo están desafiando simplemente por existir. Porque demuestran que fabricar el producto puede costar mucho menos de lo que el consumidor termina pagando. Pero para entender por qué esas gafas de bajo coste representan una amenaza tan importante para este imperio, necesitas conocer al hombre que ayudó a construirlo. El huérfano de Milán. La mayoría de los grandes imperios empresariales comienzan con dinero, contactos familiares o una educación privilegiada. Este comenzó con un niño que no tenía ninguna de esas cosas. En 1935, en Milán, Italia, nació un niño llamado Leonardo del Vecchio. Su padre murió antes de que él pudiera recordarlo.
Su madre tenía que criar sola a varios hijos en una Italia que atravesaba años extremadamente difíciles. No tenía recursos suficientes para mantenerlos a todos y terminó enviando a Leonardo a un orfanato. Nadie apareció para adoptarlo. Nadie utilizó contactos para llevarlo a una escuela prestigiosa. Pasó buena parte de su infancia dentro de aquellas paredes rodeado de otros niños que también habían sido separados de sus familias. Pero tenía dos cosas: sus manos y una enorme disposición para trabajar. A los 14 años comenzó a aprender un oficio. Se convirtió en aprendiz en un taller especializado en herramientas y moldes, un lugar donde los trabajadores transformaban metal en piezas extremadamente precisas para aplicaciones industriales. Descubrió que tenía un talento especial para la precisión. Podía fabricar pequeñas piezas metálicas con una exactitud suficiente para que encajaran sin espacios, sin movimientos innecesarios y prácticamente sin imperfecciones. Si puedes fabricar una pequeña pieza mejor y más barata que los demás, controlas una parte de la cadena de suministro. Y si controlas suficientes partes, puedes llegar a controlar el producto completo. En 1961, con aproximadamente 26 años, abrió su propio taller en Agordo, una pequeña localidad situada entre los Dolomitas italianos. Todavía no estaba intentando construir un imperio de gafas. Fabricaba componentes que otras empresas necesitaban: bisagras, patillas, puentes, pequeñas piezas metálicas prácticamente invisibles que mantienen unidas unas gafas. Fabricar esas piezas podía resultar barato cuando se realizaba a gran escala, pero muchas empresas de gafas no disponían de la capacidad necesaria para producirlas internamente y dependían de proveedores especializados. Del Vecchio vio la diferencia entre lo que costaba fabricar una pieza y lo que otra empresa estaba dispuesta a pagar por ella. Pasó de fabricar componentes a fabricar monturas completas. Después pasó de fabricar monturas para otras empresas a vender productos bajo su propia marca. Y finalmente pasó de vender su propia marca a adquirir otras compañías y marcas. Llamó a la empresa Luxottica. La impulsó con la intensidad de alguien que había pasado su infancia teniendo muy poco control sobre su propia vida y que parecía decidido a no volver a encontrarse en esa situación. Fabricar el producto era solamente el principio. La verdadera fortuna estaba en controlar todo lo que rodeaba al producto. La expansión posterior fue tan gradual y silenciosa que incluso muchas personas dentro del sector no comprendieron completamente lo que estaba ocurriendo hasta años después. En 1990, Luxottica comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Estados Unidos era uno de los mayores mercados de gafas del mundo, y sus mercados financieros ofrecían acceso a enormes cantidades de capital. Del Vecchio utilizó ese acceso para continuar expandiendo la compañía. Vogue Eyewear fue una de las adquisiciones. Después llegó una operación mucho más ambiciosa. En 1995, Luxottica lanzó una adquisición de US Shoe Corporation, una empresa considerablemente mayor. Pero Del Vecchio no estaba especialmente interesado en el negocio del calzado. Lo que realmente quería estaba dentro de aquella empresa, una cadena de ópticas llamada LensCrafters. Al adquirir la compañía, consiguió de inmediato cientos de establecimientos minoristas en Estados Unidos. El fabricante italiano de monturas ya no controlaba solamente una parte de la fabricación. Ahora también podía controlar parte del espacio donde los estadounidenses compraban sus gafas. Luxottica compró Ray-Ban por aproximadamente $640 millones. En aquellos años, algunas Ray-Ban Wayfarer podían encontrarse por unos $30. Se vendían en numerosos puntos comerciales y su imagen había perdido parte del prestigio que había tenido durante décadas anteriores. Seguían siendo conocidas, pero no siempre eran tratadas como un producto de lujo. Luxottica cambió esa estrategia, redujo la distribución en determinados canales, reposicionó la marca, modificó su estrategia comercial y utilizó redes minoristas como Sunglass Hut y LensCrafters para devolver a Ray-Ban una imagen más exclusiva. Con el tiempo, unas Wayfarer que anteriormente podían encontrarse por unas pocas decenas de dólares comenzaron a venderse por más de $150.
Hoy muchos modelos cuestan más de $200. Sin embargo, una de las operaciones que mejor mostró el poder de la distribución fue la relacionada con Oakley. A principios de los años 2000, Oakley era una marca extremadamente poderosa. Tenía reputación de fabricar productos resistentes, innovadores y con diseños muy reconocibles. Al mismo tiempo, sus productos se vendían muy bien en las tiendas Sunglass Hut, controladas por Luxottica. Entonces surgió un desacuerdo comercial entre ambas compañías, y ocurrió algo que demostraría hasta qué punto era importante controlar los canales de distribución. Los productos de Oakley dejaron de ocupar espacio dentro de Sunglass Hut. De repente, Oakley perdió acceso a uno de los mayores minoristas especializados en gafas de sol del mundo. Las consecuencias para la empresa fueron importantes y sus acciones sufrieron una fuerte caída. Después, en 2007, Luxottica compró Oakley por aproximadamente $2.100 millones. James Jannard, que había fundado Oakley en 1975 y había comenzado vendiendo puños para motocicletas, vio cómo la compañía que había creado terminaba formando parte del enorme grupo. Cuando Oakley entró en el imperio, sus productos volvieron a tener una fuerte presencia dentro de la red comercial. La adquisición de Oakley mostró a todo el sector una realidad muy importante. Fabricar una marca poderosa era importante. Pero controlar las tiendas donde esa marca llegaba al consumidor podía ser todavía más poderoso. Y después de consolidar su posición en fabricación y distribución, Luxottica dirigió su atención hacia otra pieza extraordinariamente rentable: los nombres de las marcas de lujo. La empresa comenzó a firmar acuerdos de licencia con grandes casas de moda que querían vender gafas con su nombre sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria para diseñarlas, fabricarlas y distribuirlas. Prada, Chanel, Versace, Armani, Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Tiffany, Michael Kors, Coach, Valentino, Tory Burch. La lista continuó creciendo. La casa de moda aportaba el nombre y recibía pagos según el acuerdo de licencia. Mientras tanto, Luxottica podía encargarse del diseño, la fabricación, la distribución y parte de la venta minorista. El consumidor entraba en una tienda Sunglass Hut y encontraba unas gafas Prada por $350. Unos estantes más abajo podía encontrar otra montura mucho más barata. Las diferencias visibles podían parecer enormes porque una llevaba el nombre de una casa de lujo y la otra no. Sin embargo, el coste de fabricación de una montura representa solamente una parte del precio final. El resto puede incluir distribución, marketing, licencias, alquiler de tiendas, personal, diseño, posicionamiento y margen comercial. Entonces, en 2018, el imperio se hizo todavía mayor. Luxottica se fusionó con Essilor, uno de los mayores fabricantes de lentes oftálmicas del planeta. La nueva compañía pasó a llamarse Essilor Luxottica. Ahora el mismo grupo tenía presencia en monturas, lentes, marcas, fábricas, tecnología óptica, distribución y tiendas. Y también existe otra pieza del sistema que muchas personas desconocen: EyeMed Vision Care, uno de los grandes proveedores de beneficios de visión en Estados Unidos, con decenas de millones de miembros, forma parte del grupo Essilor Luxottica. Piensa en lo que ocurre cuando visitas una óptica. Obtienes tu prescripción. El personal te explica cuánto cubre tu plan de visión para una montura determinada y cuáles son los establecimientos participantes. Eliges tus gafas. El plan cubre una parte. Tú pagas la diferencia. Pero detrás de esa operación pueden encontrarse diferentes compañías pertenecientes al mismo grupo. El proveedor del beneficio de visión puede ser EyeMed, la tienda puede ser LensCrafters, y determinadas lentes o monturas pueden proceder de empresas pertenecientes a Essilor Luxottica. Eso demuestra hasta qué punto el grupo ha conseguido integrar diferentes niveles de la industria. Cuando Leonardo Del Vecchio falleció en junio de 2022 a los 87 años, el niño que había crecido en un orfanato de Milán se había convertido en uno de los hombres más ricos de Italia.
La máquina empresarial que había ayudado a construir continuó funcionando después de su muerte, y aquel sistema podría parecer prácticamente imposible de desafiar, si no fuera por una ciudad situada en el este de China que casi nadie fuera de la industria óptica conoce, la capital mundial de las gafas. Danyang se encuentra en la provincia de Jiangsu, al oeste de Shanghái. Tiene menos de 1 millón de habitantes. No es el tipo de ciudad que normalmente aparece en las listas de los destinos turísticos internacionales más conocidos. Forma parte de una de las regiones manufactureras más importantes del este de China. A simple vista, nada indica que allí se encuentre uno de los centros más importantes de la industria óptica mundial. Pero Danyang tiene un apodo que parece un eslogan publicitario hasta que observas su enorme capacidad industrial. La capital mundial de las gafas. La ciudad produce cientos de millones de lentes para gafas cada año. Una parte enorme de las lentes fabricadas en todo el planeta tiene alguna relación con esta región industrial. Además, Danyang produce decenas de millones de monturas y alberga una enorme concentración de empresas relacionadas con el sector óptico. Miles de compañías y talleres forman parte directa o indirectamente de esta cadena de producción. Decenas de miles de trabajadores participan en el diseño, fabricación, pulido, tratamiento, montaje y distribución de productos ópticos. El origen de esta industria sigue un patrón que puede observarse en otros grandes centros manufactureros chinos. Durante la década de 1960, trabajadores y técnicos con experiencia en fábricas de lentes de ciudades como Shanghái y Suzhou llevaron sus conocimientos de fabricación a otras zonas. Algunos terminaron en Danyang. Allí comenzaron a aparecer pequeños talleres. Las personas que sabían cómo cortar, pulir y trabajar el vidrio enseñaban a otros trabajadores. Esos trabajadores transmitían después esos conocimientos, y poco a poco comenzó a desarrollarse una concentración industrial. Durante los años 80, la industria local de lentes ya había comenzado a consolidarse. Los primeros talleres eran modestos. El equipamiento podía ser básico. La calidad no siempre era constante, pero el volumen de producción seguía aumentando, y los costes podían ser considerablemente inferiores a los de muchos fabricantes europeos o japoneses. Durante las décadas de 1990 y 2000 llegó una transformación mucho más profunda. El gobierno local desarrolló parques industriales, promovió inversiones y alentó a los fabricantes a mejorar sus estándares de producción. Empresas que anteriormente se habían concentrado en fabricar lentes económicas comenzaron a invertir más seriamente en investigación, desarrollo y maquinaria. Se establecieron vínculos con universidades y centros tecnológicos de Shanghái y Nanjing. Las fábricas comenzaron a utilizar máquinas de precisión para pulir, cortar y aplicar tratamientos a las lentes. Equipos comparables en función a los utilizados en otros grandes centros industriales del mundo. Uno de los avances importantes llegó durante la década de 2010. Fabricantes chinos comenzaron a desarrollar localmente maquinaria especializada para aplicar tratamientos avanzados a las lentes. Esto redujo la dependencia de equipos importados utilizados para producir recubrimientos antirreflejantes y resistentes a los arañazos. Hoy las fábricas de Danyang ya no producen únicamente lentes económicas. También fabrican lentes con múltiples capas de tratamiento óptico, filtración de determinadas longitudes de onda, protección ultravioleta y procesos de pulido de alta precisión. Son precisamente las características que muchas marcas premium utilizan en sus materiales comerciales para explicar las ventajas de sus productos. La diferencia tecnológica que décadas atrás separaba a muchos fabricantes chinos de empresas alemanas o japonesas se ha reducido enormemente. En muchos casos, un consumidor no podría determinar únicamente observando una lente dónde fue fabricada. Y algunas fábricas que producen para marcas chinas también participan en cadenas de suministro internacionales. Eso significa que productos fabricados dentro de estos grandes centros industriales pueden terminar comercializándose bajo nombres muy diferentes dependiendo del comprador, del contrato y del mercado de destino. Caja diferente, logotipo diferente, una cadena industrial similar.
Y precisamente esa capacidad de fabricación abrió la puerta que una nueva generación de compañías de gafas por Internet necesitaba. La grieta en el muro. Zenni Optical reconoció la oportunidad antes que muchas otras empresas. Fundada en 2003, la compañía desarrolló un concepto extraordinariamente sencillo: comprar lentes y monturas mediante una cadena de suministro eficiente, mostrarlas en una página web y vender gafas graduadas directamente a compradores estadounidenses a precios muy inferiores a los habituales dentro de muchas ópticas tradicionales. El modelo eliminaba o reducía varias capas de costes: menos dependencia de grandes redes de tiendas con alquileres elevados, menos costes relacionados con determinadas licencias de moda, y una cadena más directa entre la fabricación y el domicilio del consumidor. En Zenni, unas gafas graduadas básicas pueden costar menos de $10 antes de determinadas opciones adicionales. Muchos modelos siguen costando considerablemente menos que unas gafas compradas en una óptica tradicional. La compañía ha vendido decenas de millones de pares de gafas, y esa cifra representa algo importante. Existe un mercado enorme de consumidores dispuestos a comprar gafas directamente por Internet cuando sienten que la calidad y el precio tienen sentido. Warby Parker abordó el mismo problema desde un ángulo diferente. La idea nació en parte después de que uno de sus cofundadores experimentara lo costoso que podía resultar reemplazar unas gafas. La diferencia entre el coste de unas gafas y el precio de otros productos tecnológicos mucho más complejos parecía difícil de comprender. Piensa en un teléfono inteligente. Contiene un procesador, cámaras, GPS, una pantalla de alta resolución, sensores, antenas, una batería, memoria, software y sistemas de comunicación capaces de conectarlo con prácticamente cualquier lugar del planeta. Sin embargo, unas gafas formadas fundamentalmente por dos lentes y una montura podían alcanzar precios comparables o incluso superiores. Warby Parker se lanzó en 2010 ofreciendo gafas graduadas por alrededor de $95. La empresa posteriormente abrió numerosas tiendas físicas y salió a bolsa en 2021. Warby Parker no eliminó el dominio de EssilorLuxottica, pero demostró algo extraordinariamente importante. Los consumidores estaban dispuestos a abandonar el modelo tradicional cuando aparecía una alternativa creíble con un precio significativamente inferior. Y los números muestran que el comportamiento de compra está cambiando. Las ventas de gafas por Internet han aumentado durante los últimos años. En Estados Unidos, una proporción cada vez mayor de compradores está dispuesta a adquirir gafas graduadas online. La tendencia es especialmente visible entre consumidores jóvenes que se sienten cómodos introduciendo su graduación en una página web, utilizando herramientas digitales para probar diferentes monturas y esperando unos días para recibir las gafas directamente en casa. Cada punto porcentual que se desplaza hacia las compras online representa consumidores que pueden evitar parcialmente las redes minoristas tradicionales. Cada par vendido por $20, $40 o $100 en lugar de $250 demuestra que existen modelos diferentes para fabricar y distribuir el mismo tipo básico de producto. Pero EssilorLuxottica no está desapareciendo. Sigue siendo, con enorme diferencia, una de las fuerzas dominantes de la industria óptica mundial. Sus ingresos anuales se cuentan en decenas de miles de millones de euros. Sin embargo, la trayectoria recuerda a lo que ha ocurrido en muchas industrias cuando una empresa dominante se encuentra simultáneamente con dos fuerzas: Internet y la fabricación global de bajo coste. Las grandes compañías suelen pensar que la disrupción permanecerá limitada a una pequeña parte del mercado. Pero cuando los consumidores descubren que existe una alternativa suficientemente buena a una fracción del precio, el comportamiento puede comenzar a cambiar. Alrededor de 4.400 millones de personas en este planeta necesitan algún tipo de corrección visual. Durante décadas, miles de millones de personas aceptaron el precio de las gafas sin comprender completamente el sistema que existía detrás. Ahora ese sistema tiene un punto débil. Danyang demuestra que es posible fabricar lentes y monturas de alta calidad a una fracción del precio que muchos consumidores terminan pagando en una tienda.
Y las compañías online pueden llevar esos productos directamente hasta el comprador. Eso cambia completamente la pregunta. La cuestión ya no es si pueden fabricarse gafas asequibles. Ya pueden fabricarse. La verdadera pregunta es cuánto tiempo seguirán pagando los consumidores cientos de dólares cuando entiendan mejor cuánto cuesta fabricar una gran parte del producto. EssilorLuxottica controla un enorme imperio, pero la información es mucho más difícil de monopolizar. Y una vez que un consumidor descubre que existen alternativas, resulta difícil volver a mirar el precio de unas gafas de la misma manera. Si esta historia cambió tu forma de pensar sobre algo que probablemente llevas puesto en la cara todos los días, dale a me gusta y suscríbete a Megaproyectos Globales para ver más historias como esta. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y ahora quiero dejarte una pregunta. Si unas gafas pueden fabricarse por una pequeña fracción de los $250 que algunas marcas cobran al consumidor, y una misma gran compañía tiene presencia en las marcas, las tiendas, las lentes y hasta los beneficios de visión, ¿cambia eso la manera en que elegirías tus próximas gafas? Cuéntamelo en los comentarios.